año 1821, cuando se crea ya la República de Colombia, la persona que va a tener más influencia en estos repartos de tierra va a ser José Antonio Páez, que es el encargado de la repartición de los bienes nacionales. Esa es la función que se va a responder en el departamento de Venezuela, de lo que nosotros llamaríamos posteriormente, para diferenciar de Colombia actual, la Gran Colombia, pero que en este tiempo histórico se le llamaba Colombia, no Gran Colombia, sino Colombia. Entonces le corresponde a Páez hacer, por supuesto, uno de los más beneficiados por el reparto de bienes nacionales fue él, y fue la alta jerarquía que le acompañaba. Continuamos. La ley del 12 de octubre del año 1821 ordena la finalidad de restablecer o reorganizar la tenencia de la tierra en Venezuela, establece como valía todas las tierras, con excepción de los resguardos indígenas y los ejidos municipales. Ahora ya no hay propiedad privada. A partir del año de 1821, todas las tierras serán baldíos nacionales. Y entonces, todo el que considere que tiene un derecho de propiedad sobre esas tierras declaradas baldíos, por efecto de esta ley, debe demostrar la propiedad. Debe demostrar la propiedad de la tierra. Por esa razón, es que también hoy en día, cuando vemos documentos, cuando se pone en práctica la ley de tierra y desarrollo agrario, que es la difusión, y queremos realizar alguna ocupación o expropiación, no conseguimos documentos que dicen que esas tierras fueron legalizadas por efecto de la ley de 1820, por todos las del país. Bueno, los procesos de apropiación de las tierras continuaron de manera descarada hasta que ocurre el gran estallido, la gran revolución que protagoniza Ezequiel Zamora. La consigna de tierra y hombres libres prendió el corazón del pueblo. Se trataba ahora de combatir a una nueva oligarquía territorial que se había conformado por efecto de todos estos procesos anteriores a través de los cuales el reparto de tierra se volvió injusto, favoreció solamente a un pequeño sector de la sociedad. Ese acto de injusticia quedó plasmado en la Constitución también del año de 1830, a través de la cual se prohibió o se le quitó el derecho de ciudadanía a los que no tuvieran tierra, a los que no tuvieran bienes, a las mujeres, a los esclavos, a los pobres, a los campesinos. Ninguno podía elegir ni ser elegido para nada, para ningún cargo público. Dejamos de ser ciudadanos. En esta Constitución de 1830 no se abolió la esclavitud, todo lo contrario. La esclavitud que había sido abolida por nuestro libertador en 1816, que había sido implorada la liberación de los esclavos en el discurso de la ruptura en 1819, se había mantenido hasta el año de 1830. Todos esos esclavos que fueron a la guerra con la esperanza de ser libres, de tener tierra y trabajo, vieron frustradas sus aspiraciones. Y entonces nosotros perdimos. Nuevamente, cuando digo nosotros, el pueblo perdió nuevamente las esperanzas que revivieron con Ezequiel Zamora. Continuamos. Mientras esto ocurría aquí, en esta tierra, en Europa está pasando algo muy singular. Carlos Marx y Federico Engels, pues ya han escrito el manifiesto comunista. La lucha obrera y campesina en Europa está cada vez más profunda y Marx hace un escrito en el cual señala, tomé por ahí solamente esta frasecita para que ustedes la vean. Le doy el paso para que la vean y la internalicen. Decía, las demandas de la población que sienten sin cesar, por una parte, la considerable alza de los precios de los productos agrícolas,
muestran